buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan el día de hoy? Vamos a conocer una historia de vida, una reginense que decidió emprender un camino a lo largo del mundo y viajar, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo ella, desde cuando se fue de acá de Regina, cómo fue todo ese proceso, por qué, ¿no es cierto?, salió de acá y quiso hacer este viaje que está haciendo, que se fue en el 2019. Vamos a conocer la historia de Valeria Molar. Vale, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Todo bien por acá, con un poco de calor, la verdad. Calor, acá estamos, acá hay un frío, hace un frío terrible. Sí, ya escuché, me enteré, pero Te vemos de remerita. acá todo lo contrario. Sí, no, acá de buzo, campera y todo el abrigo Sí, que tengamos. Así que te envidiamos un poco el calor. Ay, no, yo los envío a poquito. ustedes. ¿Te gusta más el Vamos ahí frío? No te escuché. ¿Te gusta más el frío? Sí, la verdad que sí. Sufro bastante el calor. Bueno. Pero bueno, todavía no llegamos a las temperaturas más altas acá, así que estoy tranquila todavía. Está bien. ¿Por dónde andás? ¿A dónde estás ahora? Estoy en Italia, vivo en Bolonia, Bien, que es el norte de Italia. bien. ¿Te fuiste de Regina a qué edad? Tenía 24 cuando me fui en 2019. Muy joven, ¿no? ¿Y por qué te fuiste? ¿Cuál fue tu deseo de decir, bueno, quiero dejar Regina, quiero ir a otro lado? Capaz que fue, bueno, para tener más experiencia, para trabajar en otra cosa, en otro rubro. Bueno, Regina en realidad ya lo había dejado. Yo estudié en Roca, en la Universidad Nacional de Río Negro, entonces me había ido a estudiar para allá. En 2016 fallece mi viejo y me volví a Regina por unos meses y después me fui a trabajar en Neuquén. Uh-huh. En Neuquén, bueno, trabajaban, pero no la pasaba muy bien, la verdad. Más allá de que estaba bien a nivel económico, bueno, tenía mi departamento y qué sé yo, pero me sentía que me faltaba algo. Toda mi vida había escuchado hablar de Italia. Y no solo de Italia, sino del extranjero. Mi mamá tiene un hermano que, bueno, vivió en Estados Unidos, ahora vive en México. Yo no lo conozco, pero sabemos que existe esta persona. Uh-huh. Y escuché siempre hablar de esto. Entonces, bueno, en Neuquén no estaba muy bien, renuncié al trabajo y no sabía qué hacer, no sabía para dónde ir. Y me apareció una publicidad de una agencia que publicitaba el programa de intercambio que se llama Au Pair. Uh-huh. Para los que no saben, Au Pair, con este programa, en teoría es intercambio cultural. Yo, la verdad que después de vivirlo no diría que es exactamente eso. Pero bueno, consiste en irte a otro país, vos trabajás para la familia cuidando a los niños y ellos a cambio te dan un sueldo semanal que es bastante bajo, pero además te dan casa, comida y algo de dinero para estudiar. Ahí fue cuando dije, me voy. Vos decías que este programa no era lo que esperabas, ¿no? Porque hay muchas historias de au pair, ¿no?, que se fueron en busca de un mejor trabajo o ahorrar, ¿no es cierto? Hay mucha gente que viaja, ahorra, sí, ¿no? Es niñera de una familia allá en Estados Unidos y vuelve a Argentina con un ahorro extra para empezar un emprendimiento o para, no sé, comprarse un auto, lo que sea, ¿no? Claro. ¿Cuál fue el deseo? ¿Vos querías irte, trabajar allá y hacer tu vida en otro lugar o querés venir de vuelta a tu país? No, inicialmente mi idea era irme por un año y volver a Argentina. Pero bueno, se me pasan unos añitos. Claro, en 2019. Todavía no. Por ahora no hay planes de volver a vivir a Argentina. Uh-huh. No, mi idea, en realidad, yo quería aprender inglés. Bien. Y quería probar a irme, a salir, a viajar, a tener esta oportunidad que no había tenido nunca de conocer otros países. Yo de Latinoamérica no conozco nada más que Argentina. Uh-huh. No fui ni siquiera a Chile, que nos queda relativamente cerca. Claro. Entonces tenía muchas ganas de eso, de conocer, de ver qué había ahí afuera. Me llamaba mucho la atención. Y esa fue la forma más viable para mí porque el presupuesto era reducido. Uh-huh. Lo que tiene de beneficio y por qué elegí Estados Unidos es porque ellos te pagan los pasajes. Ajá, mira, bien.
En cambio, por ahí yo prefería más venir para el lado de Europa, pero los pasajes los tenía que cubrir yo, entonces ahí es donde dije, bueno, no, vamos a Estados Unidos y aprendo inglés, que era una cosa que siempre quise hacer y que no había podido. Este programa vas y te instalás, ¿no es cierto?, en la casa de una familia y empezás Sí. a hacer tareas con los chicos nada más, ¿no? Niñera. En teoría sí, yo trabajaba solamente con los niños, son las reglas del programa, pero bueno, después hay muchas familias que no quieren seguir las reglas, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Yo la verdad es que el primer año tuve muchos problemas, estuve con una familia bastante complicada, y después el segundo año y medio que estuve allá, porque bueno, después llegó el COVID, entonces dieron la oportunidad de extender la visa, lo cual yo acepté, extendí la visa, por eso estuve más tiempo del que podés estar normalmente, que son 2 años. Bueno, la segunda familia fue hermosa, una experiencia increíble, pero de la primera no puedo decir lo mismo, de hecho, todo lo contrario. ¿Tuviste algún problema con la familia propiamente, no con los nenes, me imagino que no? No, con los nenes no, cuidaba un bebé divino y a una nena de 2 años y medio. Claro. Obviamente con los niños, no, hermoso, pero bueno, con los padres ya es otra la historia. Claro. Claro. A veces se romantiza mucho esto, ¿no? De, bueno, me voy a Estados Unidos, voy a vivir una experiencia totalmente distinta. Este programa, ¿no? Que el au pair que, no sé, te invita como que, bueno, vas a vivir una experiencia tremenda y a veces no es tan así. Depende de la familia que te toque, ¿no? Yo creo que en general la vida en el extranjero se romantiza mucho y no es como la gente se lo imagina. O sea, realmente tenés que vivirlo y experimentarlo para saber que la vida en el extranjero en realidad es mucho más difícil que estar en tu casa, que estar rodeado de tu gente, de tu cultura, de tu idioma, de tus amigos, de todo. Tal cual. Es empezar de cero en un lugar donde no conoces a nadie y yo no conocía ni siquiera el idioma. Así que fue muy, muy duro el primer año, pero estoy súper agradecida igualmente de haber tenido la oportunidad de vivirlo y de haberme animado a vivirlo, porque después el segundo año y medio fue hermoso y de ahí para adelante fue todo muy distinto. ¿Cómo pasaste de Estados Unidos a ir a Europa? Bueno, siempre quise hacer la ciudadanía italiana y no sabía cómo, no tenía la documentación, sabía que mis primos tenían la ciudadanía ya hecha, pero bueno, yo no sabía para dónde arrancar. Entonces me vuelvo de Estados Unidos a Regina con la idea de irme a Italia, pero sin saber para dónde ir. Sabía que mi tía tenía toda la documentación, entonces hablo con ella, me dice, sí, yo tengo todo, pero estoy de viaje. Ok. En teoría volvía en unos días del viaje. La cosa es que el viaje se extendió un poco y mi idea era estar máximo 6 meses en Argentina. Porque primero no me quería gastar los ahorros. Claro. Y después que sabía que si me quedaba más tiempo ya me iba a costar mucho más volver a irme. Entonces, como ya venía con ese envión, dije, no, 6 meses es el máximo. A todo esto, bueno, se extiende el viaje de mi tía, no tenía documentación, empecé a investigar cómo era todo, sabía que me iba a llevar bastante tiempo conseguir los documentos, hacer rectificaciones, trámites, o sea, no es solamente ir al registro civil y pedir un papel, sino que son varios pasos. Entonces, en un momento estaba hablando con una amiga que conocí en Estados Unidos, que es de Ecuador, que también se había terminado el programa de au pair, se había vuelto a su país y no sabía qué hacer. Me llama esta loca y me dice, vamos a Irlanda. Y yo, no, es que yo quiero ir a Italia porque quiero hacer la ciudadanía. Bueno, y a todo esto se me venían dilatando los tiempos. No, dale, mirá que está esta visa, que podés ir a estudiar y podés trabajar. Y mientras tanto, bueno, podés ahorrar y qué sé yo. Me contaron que en Irlanda hay mucho problema para conseguir lugar para vivir, pero bueno, vamos las dos juntas y buscamos un lugar y vivimos juntas y bla, bla. Me empezó a dar mucha manija. Le dije, bueno, dame un tiempo que voy a tratar igualmente. Mi plan A era venir a Italia
déjame que lo pienso un poco y que veo cómo vengo con la documentación. Bueno, cuestión que terminé yendo a Irlanda. Mi amiga no fue al final a todo esto. Bueno, y así fue como llegué a Europa. Y empezaste a con estudiar, una ¿no? visa de estudiante. Claro. Empezaste a estudiar el idioma porque te movía un sentimiento, ¿no? De hablar con tu... Sí. Con tu abuelo. En realidad, inglés, bueno, en Estados Unidos lo estudié. Ujú. Yo pasé de un A1 a un C1 en Estados Unidos. Ujú. Obviamente, o sea, lo tenía que aprender porque tenía que vivir. Por supervivencia me tocó aprenderlo. Y porque quería, obviamente. Entonces me fui ya para perfeccionar en Irlanda. Me gustan mucho los idiomas, muchísimo. Ujú. Y lo descubrí también en este camino de, bueno, me meto en una cultura, empiezo a aprender sobre la cultura, sobre el idioma, y así puedo hablar más con la gente y meterme más en profundidad. Entonces también por eso fue que decidí estudiar inglés. La visa para ir a Irlanda, en realidad podés ir a estudiar muchas cosas. Podés ir a hacer la universidad, podés ir a hacer un máster, podés ir a hacer muchas cosas. El clásico es el inglés, además que es lo más económico. Pero bueno, básicamente fue por eso que terminé en Europa, en Irlanda. Claro. ¿Cómo fue después los otros trabajos que tuviste, no? Porque después de ser au pair, cambiaste, ¿no? Volviste a Argentina, fuiste a otro país. Entonces, ¿cómo fue esos trabajos que se dieron en el camino? Hasta Bien, llegar a en Italia. Argentina yo empecé a dar clases de inglés online para chicas que se iban a ir de au pair. Genial. Entonces no era solamente dar clases de inglés, sino hacer más que nada un acompañamiento de... Antes de irte tenés muchas dudas, Claro. muchísimas. Ujú. Y cada vez que vas hablando con gente te surgen más dudas. Mm. Entonces, bueno, empecé a hacer esto y fue algo hermoso. De hecho, bueno, todas las chicas que fui acompañando se fueron y una no se fue y se va ahora, dentro de muy poquito, que seguimos en contacto. Ujú. De hecho, bueno, estuvimos con clases de inglés hasta hace poco y nada, me parece hermoso. Ya me olvidé tu pregunta, perdón. Creo que me fui por las ramas. No, está bueno lo que contás, pero ¿cómo fue de los trabajos. Claro, los trabajos. Bueno, de ahí llegó a Irlanda y en el primer mes tuve como 5 trabajos distintos, Ujú. obviamente con un currículum inventado. Sí, había que chamullar en otros países también. Y sí, por algo se empieza. Claro, tal cual. Entonces, con ese currículum, bueno, mi primer trabajo en Irlanda fue en un hotel 5 estrellas limpiando habitaciones. Bien. Un trabajo durísimo a nivel físico. Creo que aguanté 3 semanas y renuncié. No podía más del dolor. A todo esto estaba viviendo en un hostel, estaba en una habitación con 16 personas. Claro. Entraba a trabajar como a las 6 de la mañana, volvía tipo 5 de la tarde, quería acostarme a dormir, bañarme, comer algo y dormir. ¿El sueldo cómo era? ¿El sueldo estaba bien ¿Cómo? acorde al trabajo o no? ¿Cómo? No te escuché. ¿El sueldo estaba bien acorde al trabajo que hacías o no? ¿Era bajo? Estaba bien, en Irlanda los sueldos son bastante altos, el sueldo Bien. mínimo es bastante alto. Ujú. Y lo van actualizando todos los años, entonces está bien, te alcanza. Pero el trabajo en sí, yo sentía que más allá de querer estudiar inglés en una escuela, también quería practicarlo, hablarlo con la gente, y en ese trabajo no lo hablaba con nadie. Claro. Entonces también por ese lado me pesaba, después, bueno, lo duro que era físicamente, y otra cosa es que en Irlanda, no sé si ahora será igual, yo creo que sí, que sigue siendo igual. Cuando llegás, la visa la tramitas allá, no se tramita antes de llegar. Y yo llegué a Irlanda después de que abrieron las fronteras, después del COVID, entonces había mucha demanda, mucha gente. Irlanda fue uno de los primeros países en abrir fronteras y en rehabilitar estas visas de estudiante. Entonces había muchísima demanda y había mucha espera. Entonces acá se arma como un círculo en el que sin visa no te dan trabajo, pero para tramitar otras cosas necesitas el trabajo, pero al mismo tiempo para conseguir trabajo necesitas
tipo un número de quill que se tramita allá. Entonces se arma este círculo que no sabes por dónde arrancar. Ujú. Logré conseguir este trabajo, pero como todavía no tenía este número de la seguridad social que se llama PPS, me retenían el 40% del sueldo. Un montón, tremendo. Muchísimo. Ujú. Y si bien el sueldo de Irlanda es alto, el costo de vida es muy alto también. Claro. A todo esto yo me había llevado una tarjeta vencida, que me di cuenta estando allá. Así que mi presupuesto se redujo mucho Claro. con la tarjeta vencida. Claro, olvídate. Y estaba ahí, fue muy duro. Llegar a Irlanda fue muy duro. En ese sentido, después, bueno, la situación habitacional es, no sé en este momento cómo está, pero en ese momento había demasiada demanda, muy poca oferta, unos precios desubicados. Claro. Entonces, también la llegada de Irlanda fue dura. Después del hotel, entré a trabajar en un restaurante como camarera, pero me daban pocas horas, entonces seguí buscando otros trabajos. Entré en una agencia que hacían catering, en una empresa que hacían catering, que me llamaban también de vez en cuando, entonces hacía unos euros extra, iba juntando así, y trabajé también en un deli, tipo un Subway, Ujú. que vendían como, bueno, vendían tipo cosas de supermercado y además sándwiches, entonces yo hacía los sándwiches de cara al público. Y el inglés americano y el inglés irlandés son muy distintos. Y yo estaba en un barrio un poco complicado de Dublín. Ujú. Entonces, nada, siempre tengo anécdotas de que no le entendía a la gente. Además de que, no sé, en Irlanda una cosa típica que comen es el pan, la baguette, Ujú. con manteca, papas fritas Ah, y el otro pedazo de pan. Eso es un sándwich para ellos. bien. Y yo pensaba que no les entendía porque me pedían estas cosas. Claro. Totalmente nada Pero que ver a lo que lo vemos lejos acá. les entendía. No te escucho bien. Nada que ver a lo que vemos acá, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese cambio también Ay, no. en la gastronomía? No, terrible. En Irlanda la comida es a base de papa y de cordero. Ujú. Yo no como carne, así que la mía era a base de papa, básicamente. Claro. Sacabas el cordero. No, el tema de la alimentación, sí, bastante fuerte el cambio. Y en Estados Unidos también. La comida en Estados Unidos no tiene gusto, tiene exceso de azúcar, tiene... No, o sea, me chocaba. Después obviamente te vas acostumbrando con el tiempo, pero al principio de esas cosas también extrañas tu casa, no es tu idioma, Claro. no sé tu barrio, tu vereda, no sé muchas cosas. Sí, la idiosincrasia de acá. Y sí, y encima la comida sí, prendes la radio porque querés descansar un poco del idioma y te das cuenta que también está en inglés y que no lo entendés. ¿Te costó adaptarte a nuevos países? ¿Extrañabas Argentina, además de lo cultural y gastronómico, no? Sí, obviamente siempre se extraña. Creo que nunca dejas de extrañar tu país, tu tierra, tus costumbres, tu gente, tu familia y tus amigos, obviamente. Pero creo que dentro de todo no sufrí tanto la adaptación. Bien. Creo que en Irlanda fue donde más me costó adaptarme, pero por una cuestión sobre todo del clima, que es muy duro. El clima irlandés es muy duro. Llueve todo el tiempo, está nublado todo el tiempo. Después sale el sol 5 minutos, se nubla, hay viento, cambia mucho. Entonces creo que por ese lado es lo que más me costó. Y después, bueno, el tema de adaptarse a el no tener dónde vivir. Yo del hostel, donde viví casi un mes, en un hostel, me fui a un departamento que era miniatura, tenía una habitación donde entraba la cama nada más, o sea, era un buen ambiente. Éramos 3 en el departamento, Mika, con quien somos súper amigas ahora, Joaco, otro chico, y yo, y nos turnamos para dormir en la cocina, o sea, con un colchón inflable en la cocina. Entonces, obviamente, adaptarse a eso cuesta.
Tal cual. Porque además no pagaba 2,50 pesos el alquiler, pagaba mucha plata para dormir, para vivir en esa situación. Además todos teníamos horarios distintos de trabajo, entonces por ahí alguien entraba al trabajo a las 7 de la mañana y el otro entraba a las 10, pero el que entraba a las 10 estaba durmiendo en la cocina, entonces igual se despertaba con el que se tenía que ir a trabajar más temprano. Pero bueno, después de eso conseguí otro departamento donde éramos 6 argentinos y bueno, ya ahí me quedé por el resto del tiempo que estuve en Irlanda y me quedé con el trabajo del restaurante donde estuve casi 1 año y medio. Bien, montón. Sí, ahí me quedé, que me empezaron a dar más horas y bueno, empezaron a apreciar mucho más mi trabajo. No sé qué pasó. Seguís. Se dio vuelta la cámara, ahora. ¿Cómo era esto? A ver, yo... Capaz que diste vuelta el celu, entonces se cambió. No, es que me estaban llamando por teléfono. Ah. Bueno, no sé cómo había dado vuelta la cámara. Si querés, dejarla en vertical. Dale. Sí, porque no encuentro el botoncito para dar la vuelta. No, bueno. Ahí estamos. Genial. Vale, contame también, aparte de esto, de las emociones, ¿no? De que, bueno, la gastronomía, la cultura, me imagino que cuando viviste con argentinos te era más familiar, ¿no? Te pudiste ayornar un poquito mejor, ¿no es cierto? Sí y no. Sí, el tema de compartir mucho costumbres, no sé, claro. Hacíamos empanadas, tomábamos mate, llegaba a la casa y había alguien tomando mate. Eso es súper lindo, pero después también teníamos bastante diferencia de edad. Entonces, bueno, teníamos esos problemitas de convivencia normales, sí. Que por ahí, o sea, no es una cuestión de ser del mismo país o no, sino de, bueno, convivir. Pero bueno, ahí por suerte también Mika se fue a vivir conmigo. Entonces, también nosotros compartíamos habitación, porque no era solamente compartir departamento. El departamento era para 6 personas y éramos 2 por habitación. Claro. Entonces también es adaptarse a eso. Yo pasé de vivir sola a vivir con una familia en Estados Unidos, a vivir con otra familia. De ahí volví a la casa de mi mamá y de la casa de mi mamá me fui a un hostel y del hostel a este ambiente en miniatura, que éramos 3, y después un departamento con vivir con 6. Sí. Estamos desromantizando totalmente la experiencia de irse a vivir al extranjero. Me encanta, eso sí, me gusta, total. Porque la gente después piensa que uno llega a un lugar y tiene todo arreglado y no es así, nunca es así. Sí. Es empezar realmente de cero. A veces uno se va motivado, ¿no? Por el sueldo, me imagino, que después, bueno, como te decía antes, volvés, tenés un ahorro, podés invertirlo en otra cosa, ¿no? Pero es muy difícil adaptarse, ¿no? Claro, y después el sueldo al principio, bueno, por ejemplo, el sueldo de au pair, te dicen, ay, sí, son $800 por mes. Vos en Estados Unidos no haces nada con $800 por mes. Tenés que tener en cuenta también el costo de vida. Sí. Y si querés salir a comer algo, te gastaste, no sé, bueno, hoy en día no sé, pero $50 te gastás. Sí. Entonces, si vos semanalmente cobrás $200 y salís una vez y te gastaste 50, bueno, además obviamente tenés que tener una vida social, por ahí tratás de ahorrar de un lado, de no gastar tanto, pero además Estados Unidos te bombardea a cosas. Consumo total. Sí. Claro. Entonces, imagínate, de la nada, yo nunca, en mi casa nunca sobró nada, nunca faltó nada, pero nunca sobró nada. Entonces, de repente tenía poder adquisitivo, algo, y tenía todas estas ofertas, y era como, quiero. Me fui con una valija para allá y volví con 3 valijas grandes,
una carry-on, una mochila, cosas en los bolsillos de la campera, y allá dejé un montón de cosas. Pero sí, o sea, el tema de la adaptación no es fácil. ¿Sentís que fuiste víctima de algún prejuicio o discriminación por ser argentina puntualmente? ¿O no? No. Bien. Y esto, a ver, estamos hablando de 3 países distintos. Bueno, Claro. de Italia todavía no hablé. Mm. En Italia, no, para nada. Bien. Es más, hoy fui a imprimir acá cerca de mi casa y, bueno, una documentación que necesitaba que decía que yo soy argentina, nacida en Argentina. Ujú. Y el que me atendió me dice, ¡ay, Argentina! Sí, le digo, ¡ay, somos hermanos! Italia y Argentina, hermanos. Mirá. Acá, por lo menos desde, esto es súper personal, ¿no? Cada uno vive lo que le toca vivir. Obviamente he escuchado historias de que no los han tratado de esa forma, Claro. pero acá en Italia siempre para mí fue así. Somos hermanos, Argentina, Italia, hermanos. Qué bien. En Estados Unidos mucha gente no sabía ni a dónde era Argentina. Ujú. ¿Dónde Me están han esos? dicho, ¿cómo sos latina si sos tan blanca? Claro. Porque según ellos, no sé qué se imaginan de Latinoamérica. Mm. No, y después, ¿que Argentina es en Europa? Ay, claro, desubicadísimo total del mapa. Nada. Volvamos a la escuela, por Claro. favor. Vuelvan a la primaria, chicos, geografía. Bueno, muchos comentarios de ese estilo. Después una vez me acuerdo que me peleé con un taxista porque me dijo que Messi no era argentino, que era italiano. Ah, bueno, te quería discutir hasta eso. Sí, que Messi era italiano. No, pero si los abuelos son italianos. Sí, mis abuelos también son italianos, disculpame, Claro. pero yo soy argentina. ¿Qué tenía que ver, señor? ¿Qué tiene que ver los abuelos? No Claro. él. Yo todo esto de fútbol no sé nada, pero Ahí eras yo re iba a futbolera, pelear por olvídate. Messi. Y comentame cómo fue después Italia, ¿no? El último país donde estás ahora también. Sí, bueno, de ahí ya cuando me estaba por volver de Irlanda, que ya no aguantaba más estar ahí, sobre todo por el clima, tomo la decisión, me voy a Italia. Entonces fue, bueno, vuelvo a Argentina, busco la documentación y me voy a Italia. Otra vez 6 meses máximo. Mandé a pedir, el acta de nacimiento de mi abuelo, estando en Irlanda, la mandé a pedir a Italia, que era mucho más fácil. Ujú. Entonces ahí me llegó, ya me fui para Argentina con eso, y ahí a buscar toda la documentación y bueno, seguir investigando cómo era el proceso, qué documentación necesitaba, pero ya desde otra perspectiva. Ya como, listo, me voy. La decisión estaba tomada. Es más, yo llegué y mi familia ya sabía que yo me iba. Así que, bueno, al final, después de... mi idea inicial era Argentina-Italia y bueno, al final fue otro el recorrido. Ujú. Pero bueno, acá estoy y con la idea ya de quedarme acá indeterminadamente. Bien, bien. Obviamente esto puede cambiar, pero bueno, por ahora acá estamos. ¿Cómo te encuentra Italia en este momento? ¿Estás trabajando? Sí, volví a ser niñera Bien. después de mucho tiempo. El idioma es otro en una también, así familia que... muy linda. No te escucho. El idioma, digo, ¿cómo hiciste con el idioma, no? Ah, me imagino que aprendiste, tomaste cursos. Sí. No. Aprendí como aprendí el inglés, hablando. Pero con una ventaja muy grande, que es que el español y el italiano son mucho más similares que el español y el inglés. Ujú. Entonces me fue mucho más fácil, no sé si solo por eso o porque ya hablando otra lengua también te facilita aprender una tercera, la verdad es que no sé, supongo yo. Ujú. Entonces ya vine con esos 2 puntos a favor. Y acá la adaptación yo me sentí en casa desde el inicio. Fue muy distinto.
si bien ya tenía experiencia adaptándome a otros países, para mí Italia fue el más fácil. Hay una unión muy fuerte realmente entre Argentina e Italia. Sí, si no somos hermanos, somos primos. Uh-huh. Tenemos muchas cosas culturales similares y tenemos muchas otras muy distintas, pero siento que las diferencias las vas viendo a medida que vivís más tiempo acá. Claro. Al inicio, o por lo menos desde mi punto de vista fue así, al inicio sentía que éramos muy, muy parecidos. Uh-huh. ¿Tenés pensado viajar a Argentina? ¿Viniste en el 2021? Estuve en Argentina, pero... creo que hace 2 o 3 semanas que volví de Argentina. Ah, bueno, hace poquito. Sí, hace re poquito. Estuve allá, que fue un viaje medio improvisado. Fue el cumpleaños de mi abuela, que cumplía 90. Y bueno, al inicio no iba a ir y conseguí un pasaje muy barato y dije, me voy. Así que se dio todo para que pueda viajar. Claro, ese reencuentro con tu abuela también, ¿no? Sí, y también como el compartir, mi abuela también es hija de italianos. Claro. Entonces el poder compartir eso, y ella toda su vida habló de Italia, si bien no vino nunca, uh-huh. Siempre habló, siempre escuché que la chacra, que el padre, que la madre, que hacían esto. Entonces también crecí con eso y ahora lo veo desde otra perspectiva y digo, ay, sí, era así. No eran cuentos que me inventaba mi abuela. Claro. Todo esto existía. No sé, me hablaba de muchas cosas. Después mi abuela paterna, que hacía la pasta los domingos para toda la familia, que ponían la mesa larga, que hacían... que después se comía la pasta frola acá existe, no se llama pasta frola. Todas esas culturas, ¿no? Toda esa cultura italiana que tenemos tanto también nosotros. Sí. Como que la empecé a ver más de cerca y a decir, esto yo lo conozco. Claro. Vale, te agradezco la charla, la comunicación. Muchas gracias a vos. Y te esperamos cuando vuelvas. Bueno, imagino que no vas a venir en el corto plazo, pero cuando vuelvas te esperamos acá en la radio, así charlamos. ¡Ay, dale, buenísimo! Así que mandame un mensajito y nos vemos acá, presencial. Dale, estamos en contacto entonces. Genial. Muchas gracias. Gracias, Vale. Chau. Dialogamos entonces con Valeria Molar, esta reginense que está en el mundo, ahora en Italia, un país que para Regina, ¿no?, es muy importante por nuestros primeros colonos. Dialogamos entonces en LSR. Para leer, para ver, para escuchar. La Comuna